Jason Suba Cajamarca es un defensor de derechos humanos con una trayectoria de más de 21 años a nivel nacional e internacional. Es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia y ha desempeñado varios roles de liderazgo en materia de desarrollo local. Fue ganador del Premio de Defensa de Derechos Humanos en el Distrito Capital de Bogotá por la Estrategia Ambiental de Guardianes del Fucha. Actualmente es coordinador del Grupo de Articulación para las Víctimas del Ministerio del Interior. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña Jason Cajamarca. Jason, bienvenido a Congreso y Sociedad. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Jason, ¿cómo se venía manejando la política de víctimas tradicionalmente y ahora, desde la entrada del nuevo gobierno, cómo se está manejando? Bueno, desde el 7 de agosto del 2012, el presidente Petro, en su posición, lo primero que dijo es que las víctimas del conflicto armado iban a ser el centro del proceso del cambio. En eso estamos intentando darle un lugar mucho más predominante a las víctimas, que sus testimonios, que su memoria tenga un espacio, pero particularmente que las reclamaciones que en territorio se vienen haciendo históricamente por fin tengan una solución. ¿Cuáles son las principales reclamaciones que se hacen desde el territorio? Yo creo que hoy no hemos logrado avanzar lo suficiente en la reparación de las víctimas. Tenemos una política de víctimas que en el papel es muy buena, si bien hoy se están presentando algunas reformas por parte de la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Justicia, son importantes. Hemos fallado como Estado en poder reparar las víctimas. Hoy se necesita que las víctimas primero tengan salud, educación, los derechos básicos, los derechos fundamentales como todo el pueblo colombiano, pero particularmente se necesita que se construya una paz total. Estamos hablando de las víctimas en medio del conflicto, estamos hablando de las víctimas en medio de que siguen surgiendo nuevos hechos victimizantes. Si no logramos superar esta historia de guerra, de violencia que el pueblo colombiano ha tenido durante todas estas décadas, pues lamentablemente la situación va a seguir presentándose, las víctimas van a seguir creciendo el número de víctimas a nivel nacional y lo fundamental hoy es construir la paz. Para construir la paz es necesario garantizar derechos fundamentales para el pueblo colombiano, es necesario que el Estado colombiano haga presencia en los distintos territorios a nivel nacional. Sin eso, los grupos al margen de la ley, la violencia va a seguir creciendo. Ustedes han tenido la oportunidad ahora como gobierno de acceder a zonas que anteriormente reclamaban que nunca habían tenido presencia para reparar a las víctimas. Sí, yo creo que hemos logrado avanzar como gobierno nacional gracias al proceso de paz total en llegar a algunos territorios a los cuales antes era mucho más difícil. Buenaventura hemos logrado, para algunos ejemplos, Buenaventura hemos logrado ingresar a barrios en los cuales antes el Estado no podía ingresar, algunos de ellos como Bellavista, Punta del Este. El proceso de paz allá entre las bandas ha permitido que ingresemos. Hemos estado en el río Atrato, navegando incluso muy tarde de la noche, porque las negociaciones y los procesos que se vienen desarrollando pues han permitido que lleguemos. En esos procesos que se vienen dando en los cuales las bandas criminales, los grupos al margen de la ley se retiran del territorio, es importante que el gobierno nacional haga presencia no solamente militar, sino con una oferta institucional sólida que permita que las víctimas del conflicto armado, pero la sociedad en general, recuperen la confianza en el Estado colombiano. Eso significa educación, eso significa salud. Todo lo que nos han quitado durante muchos años. Eso significa salud, educación, alimentación, recreación, saneamiento ambiental, deporte. Significa muchísimas cosas que por distintas razones el Estado colombiano no ha logrado garantizar. Hoy nosotros, desde un grupo muy pequeño del Ministerio del Interior, hacemos un ejercicio con distintas estrategias para llegar a territorio, pero es muy importante que las distintas entidades del orden nacional, los distintos ministerios, sigan haciendo esa presencia, hagan una presencia similar. Eso es lo que logra rescatar a la infancia, a la adolescencia, a la juventud de la guerra. Hay 5 ejes en la política de víctimas que son la prevención, la protección, la asistencia, la atención y la reparación. ¿Se ha logrado atender estos 5 ejes integralmente o hay alguno que tenga falencias y hay otro que esté más fuerte? No, yo tengo que decir que se ha fallado en todos. O sea, creo que hay que ser autocríticos y yo lo hago como funcionario del gobierno nacional, como funcionario del Ministerio del Interior. Creo que en los territorios que hemos llegado la reparación no ha sido integral. Creo que los hechos victimizantes no han sido visibilizados. Creo que la territorialización de la política pública de víctimas ha fallado, tiene que ser mucho más efectiva. Creemos que con las reformas que se están presentando por parte del gobierno al Congreso puede mejorar, pero es fundamental que se mejoren estas estructuras. No hemos logrado reparar las víctimas hoy no se sienten reparadas, por el contrario se sienten revictimizadas porque la violencia sigue en sus territorios y porque las situaciones de marginalidad en las cuales han estado históricamente siguen siendo latentes.
Bueno, vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad. De nuevo en Congreso y Sociedad con Jason Cajamarca. Jason, me llamó la atención estos videos que hacen los grupos de víctimas que exigen y reclaman la presencia del gobierno y del Estado en sus territorios, pero me llamó particularmente la atención la forma. Lo hacen desde la poesía, lo hacen desde la música, lo hacen desde el arte. ¿Cómo se integra, cómo manejan ustedes ya desde el gobierno el arte para la reparación de las víctimas? Bueno, yo estoy en el Grupo de Articulación Interna para la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado del Ministerio del Interior. Durante los últimos años, gracias a la resolución 327 del 2015, se creó este grupo y su misionalidad era hacerle seguimiento a la sentencia T025, que habla del estado de cosas inconstitucionales. Una de las cosas que hemos intentado cambiar desde que yo estoy en el grupo es la posibilidad de recorrer los distintos territorios a nivel nacional y tener una relación mucho más con las víctimas, porque no se puede hablar desde las víctimas solamente desde el escritorio o entregando informes a la Corte. ¿Qué he encontrado en los territorios? Primero, una población víctima que ha resistido, que ha defendido su territorio, que ha defendido la memoria, que siguen sufriendo hechos victimizantes, que no dejan de luchar, que no dejan de creer que hay una posibilidad de paz en este país y que ha resistido, y el común denominador es el arte, es la cultura. Hay en Bojayá un grupo de cantadoras gigantesco, de más de 40 compañeras, que le canta la vida con sus alabanzas. En Buenaventura, en Punta del Este, hay compañeras que han decidido tomar la poesía como un ejercicio de resistencia para que no se olvide el asesinato de sus hijos. Tenemos en Bolívar un grupo de hombres y mujeres que teje para poder contar su historia, y ese es el común denominador. Puedo decir muchos más sectores, pero es la cultura alrededor de la resistencia para no olvidar lo que ha sucedido, pero más allá de eso, para construir paz. Que revise este video para poderlo entender. Que revise este video para poderlo entender. Necesitamos respuesta, que no nos sea muy tarde. Lo necesitamos en el territorio para escuchar los avances. Lo necesitamos en el territorio para escuchar los avances. Parte del ejercicio que hemos intentado hacer desde el grupo hoy es juntarlos y juntarlas, que puedan conocer sus experiencias victimizantes para que sepan que no están solos. Es mucho más fácil cuando resistimos juntos. Integrando a comunidades víctimas de diferentes regiones del país, ¿la entiende? Sí, nosotros conmemoramos este año porque desde el grupo consideramos, desde el Ministerio del Interior consideramos que las conmemoraciones de víctimas tienen que dejar de ser en los salones de los hoteles de Bogotá. Así que nos fuimos para Solita, Caquetá. Solita es un municipio que queda a más o menos 4 horas de Florencia, y llevamos distintos hechos victimizantes. Habían compañeros de Cundinamarca, estaban 2 delegados de Machuca, en Antioquia, estaban de Buenaventura, estaban de Bojayá, se me escapan algunos ahí, bueno, había compañeros de Caquetá, del Meta, de distintos hechos victimizantes, y tuvimos un encuentro en Solita porque es una zona apartada y tenemos que llegar donde el gobierno no ha llegado. Durante todas estas décadas, pero hoy con el gobierno del cambio tenemos la oportunidad de llegar para conmemorar el Día de las Víctimas, pero también para conocer nuestros hechos victimizantes, conocer qué ha sucedido en otros territorios. Por temas de conectividad, por temas de acceso, pues muchas veces no se logra conocer en territorio lo que está pasando. En Buenaventura no logran conocer lo que está pasando en Machuca. Ahí logran conocerse, saber que los hechos victimizantes
pues también han generado una especie de resiliencia entre las distintas víctimas y ha sido muy bonito porque eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Juntando esos espacios de resistencia, no solamente desde mirar para el pasado, sino mirar también cómo logramos hacer un encadenamiento de las necesidades básicas, de los derechos fundamentales que se tienen para mirar cómo los conquistamos. Nosotros como gobierno nacional no creemos que estemos en una orilla distinta a la que están las víctimas del conflicto, sino que somos un equipo y tenemos que trabajar en equipo para conquistar los derechos que ellos tienen, que necesitan en los territorios. Las víctimas fortaleciéndose juntas. Jason, tú también fuiste víctima, pero en su momento no te quisiste reconocer como tal. ¿Por qué esa decisión en ese momento? Y ahora, como parte del gobierno, ¿qué garantías institucionales hay para que la gente se reconozca como víctima? Yo vengo del movimiento social. Fui del movimiento estudiantil, del movimiento sindical, del movimiento popular particularmente, y pues tenemos una imagen en la cual identificamos que el Estado no ha sido capaz de garantizar los derechos de la ciudadanía, que eso revictimiza en la medida que también se nos persiguen como organizadores populares o como movimiento social, hechos que en este gobierno del cambio hemos demostrado que pueden cambiar. En su momento creíamos que más allá de ser registrados como víctimas, lo que necesitábamos era que se nos identificaran las conflictividades que estábamos viviendo, que se nos garantizaran los derechos que necesitábamos. Yo soy de Cundinamarca, soy de Facatativá. En la Sabana de Occidente siempre nos hemos movilizado porque no se nos incrementen los servicios públicos, por tener cupos en el colegio. Yo desde los 11 años tuve que movilizarme para poder tener acceso a la educación como bachillerato. Yo y muchos compañeros y compañeras tuvimos que hacerlo, y digamos que en esa historia pues siempre hemos encontrado que la calle, la movilización popular es el camino para conquistar nuestros derechos. Para nosotros en ese momento y hoy seguimos pensando que la movilización popular, que la organización social es lo que nos garantiza derechos. Estamos en otro estado, entendemos hoy que la democracia ha cambiado, que hemos logrado ocupar esos espacios, digamos que de poder que antes no pensábamos, entonces por eso estamos en este ejercicio. Hoy sí creemos que la gente tiene que registrarse, creemos que el Estado ha cambiado, que hay un Estado que los escucha, que no está para revictimizarlos ni para perseguirlos, sino pues para entregarles lo que por Constitución tienen derecho. Jason, me llamó poderosamente la atención la estrategia que tienen en Pamplona, norte de Santander, y en Fusagasugá con los niños, integrándolos con el deporte. ¿Cómo reparar a los niños víctimas del conflicto puntualmente? Bien, la reparación, repito, tiene que ser integral, desde los derechos que tienen todos, entre ellos está, digamos que esta es una estrategia que se llama Goles de Paz. No está solamente en Pamplona y en Fusagasugá. Nosotros hemos recorrido ya gran parte del territorio. Estuvimos hace más o menos 15 días en una población que se llama Piedra Candela, en Chocó. Eso es a 6 horas en lancha de Quibdó. Llevamos una dotación de uniformes más o menos para unos 100 niños, con balones, digamos con toda una estrategia, porque creemos que los niños tienen que tener, que han sido hijos de víctimas y que hoy están siendo revictimizados, tienen que tener otros espacios de esparcimiento, ¿sí? El apostarle al deporte como una herramienta es alejarlos un poco de la guerra, que tengan otras posibilidades. Hemos hecho el ejercicio en Buenaventura, lo hemos hecho en Caquetá, hemos estado en Antioquia, estuvimos en Montería también hace muy poco. Pues, digamos, hemos estado en distintos sitios, no solamente en nuestros municipios, porque sí creemos que hay que apostarle a distintas herramientas para que los jóvenes se alejen de la violencia. Desde aquí, desde el Congreso de la República, donde estamos haciendo esta entrevista, ¿hace falta fortalecer la ley de víctimas? ¿Hace falta trabajar en proyectos legislativos que complementen esto que usted dice que hay falencias? Sí, se ha presentado una reforma por parte de la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Justicia. Sé que está aún, digamos que en los debates iniciales. Esperamos que esto pueda fortalecer el bloque de constitucionalidad, que logre territorializar la política de víctimas. Digamos, si bien la ley 1448 es específica en algunos casos de reparación, ha sido insuficiente. O sea, no se ha logrado reparar integralmente a las víctimas a nivel nacional. Creemos que el legislativo puede hacer un gran ejercicio en este momento en el debate para poder fortalecer esta ley, para hacer esta reforma, pero también el reconocimiento de los hechos victimizantes. Eso es muy importante, que se reconozcan los hechos victimizantes a nivel nacional. Jason, por último, ¿cómo se puede prevenir nuevos victimarios a futuro? ¿Con la paz total? Pues claramente la apuesta es la paz.
Con la paz logramos construir, digamos, o mejor, garantizamos que la Constitución y los derechos que en la Constitución están para el pueblo colombiano puedan llegar a los territorios. Eso es fundamental. Pero también hay que apostarle un poco desde la institucionalidad a arriesgarse. Nosotros tenemos distintas estrategias que, repito, han salido de lo que se tenía en el marco de las obligaciones del grupo de víctimas, porque creemos que hay que apostarle a una estrategia que se llama Derechos a la Mano, en la cual invitamos a las víctimas a que hagan parte de un ejercicio de trabajo psicosocial. Uno de los problemas de las víctimas del conflicto armado y a nivel nacional es que no sean escuchadas y que no tienen, digamos, como atención en salud mental. Después de ser víctimas, pues no hemos logrado garantizar que se les atienda con psicólogos, psiquiatras y demás. Nosotros estamos haciendo un pequeño ejercicio con Derechos a la Mano, primero para que conozcan los derechos, porque cuando conocemos nuestros derechos, los defendemos, pero también podemos conquistar más derechos. Y ya que estamos en el Congreso, pues es fundamental que las reformas que están en curso pues puedan pasar para garantizar derechos, pero también es importante que desde la institucionalidad vayamos haciendo ejercicios para acercar ciertos derechos a la gente. Entonces estamos con un grupo de trabajadores y trabajadoras sociales, de psicólogos, de psicólogas, llegando a los territorios. Tenemos un ejercicio de muralismo para la memoria, tenemos un ejercicio de circo-teatro para poderle llevar alegría a los niños y niñas del territorio. Y eso ha funcionado muy bien, porque nosotros, claro, se necesitan colegios, universidades, una infraestructura muy grande, pero también se necesita un poco más de alegría en los territorios, se necesita un poquito más de sonrisas, incluso de fútbol, como les decía ahorita. Bueno, pues muy interesante esta estrategia. Creemos que es una estrategia exitosa que es muy relevante acercarse a los territorios y acercarse a las víctimas y no hacer que las víctimas se tengan que acercar acá. Muchas gracias por tu presencia en Congreso y Sociedad. Quisiera que nos dejaras algún mensaje para las víctimas que se registren y que se acerquen al ministerio y al gobierno. Bueno, pues este es un gobierno de puertas abiertas. Este es un gobierno que está trabajando convencido por las víctimas del conflicto armado. El Ministerio del Interior tiene este grupo del cual hemos venido hablando. Aquí son bienvenidos todos y todas para poder apoyar en lo que sea necesario. Nosotros, si bien hay muchas cosas que no podemos hacer porque no está en nuestro rol, estamos en pleno, digamos, en todo el compromiso de poder hacer la articulación con quien sea necesario. Confíen en el gobierno del cambio, confíen en que estamos trabajando decididamente para poder mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y vamos a honrar la palabra empeñada y vamos a ir trabajando por las víctimas del conflicto armado y por la ciudadanía en general. Bueno, Jason, pues gracias por tu presencia aquí en Congreso y Sociedad. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.